Uno de los profetas dice, una voz me dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca, pero la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. Yo he puesto como título al sermón esta mañana, ustedes lo han visto. Y quiero invitarlos para leer dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Me interesa mucho que ustedes y yo leamos lo que la Escritura dice, porque por encima del criterio nuestro como personas debe predominar esto, lo que es la Escritura. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 4, versículo 32 al 34, y vamos a leer Hechos capítulo 4, versículos 1 al 22. Dice así la Escritura: investiga los tiempos pasados desde el día en que Dios creó al ser humano en la tierra, y examina la tierra de un extremo al otro del cielo. ¿Ha sucedido algo así de grandioso o se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio de fuego como lo has oído tú y ha vivido para contarlo? ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder, como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto ante tus propios ojos? Y dice Hechos capítulo 4 versículos 1 al 22. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron:
¿Es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. En nuestra misión como pueblo de Dios y ante las preguntas fundamentales de quiénes somos y para qué estamos aquí en esta tierra, para qué estamos en la ciudad, la Escritura a través de generaciones nos responde refiriéndose al pueblo de Dios, a ustedes y a mí, como personas creadas para vivir, creadas y llamadas para vivir en relación con Dios. Usted y yo somos sus criaturas. Él está en el cielo, nosotros no estamos en el cielo. Ustedes y yo hemos sido invitados, hemos sido incluidos a su plan, en su plan. La Escritura nos define refiriéndose a nosotros como personas que tenemos que relacionarnos con lo creado, con el medio ambiente. Todo nos ha sido dado según la Escritura para que ustedes y yo lo disfrutemos, pero también para que Dios se vea glorificado. Y la Escritura se refiere a nosotros como personas que tenemos el privilegio de relacionarnos unos con otros. Dios nos ha dado el privilegio de que ustedes y yo reflejemos su carácter en la forma como nos relacionamos entre nosotros. Que su luz resplandezca en la forma como nos relacionamos. 3 áreas importantísimas: cómo nos relacionamos con Él, cómo nos relacionamos con lo creado, cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. Nos definen a nosotros como pueblo de Dios, quienes por su gracia y por su compasión fuimos redimidos. Ustedes y yo somos llamados por Él a vivir, y esta es una palabra nueva que estoy tratando de acuñar, pero que todavía la Real Sociedad de la Lengua no me la acepta, a vivir redentivamente. Ustedes y yo somos llamados a vivir redentivamente, a dar su gracia. ¿Cómo puedo yo dar su gracia? Bien, porque a usted ya le fue dada la gracia de Él. Usted y yo somos llamados a dar su compasión a los demás. La metáfora más poderosa que ustedes y yo encontramos en la Escritura, a través de toda la Escritura, es la luz. Desde la antigüedad Dios nos viene diciendo: yo seré la luz para ustedes, dice el Señor. Luego Jesús nos afirma: ustedes son la sal y la luz. Y en una de las cartas, uno de los apóstoles escribe: Él los tomó a ustedes y los trasladó de las tinieblas a su luz admirable para que anuncien. De manera que Dios nos ha dado una nueva vida para que vivamos. Hay una buena noticia que ustedes y yo como pueblo de Dios podemos contar. Algo ha pasado en nosotros. El llamado de Dios es una intención integral. El llamado de Dios incluye un carácter, muestra un carácter, una nueva forma de vida, un pueblo distinto. Y el llamado de Dios incluye un camino claro, expedito, único, dominado por la luz, trasladados de las tinieblas a la luz. Dios te perdona, Dios te redime, Dios te adopta, Dios te transforma, Dios te ama, Dios te alimenta, Dios te viste, Dios te prospera para que hagas lo mismo con los demás. Tiene una razón eso que Él ha hecho por nosotros. Dios te ha llamado a su luz, a la luz de su salvación, para que puedas brillar, para que puedas atraer a otros a esa luz. Si disfrutas del amor, si disfrutas del perdón de Dios, procura perdonar a los otros como Él lo ha hecho. Es simple, es hacerlo de la manera que Él lo ha hecho por mí. Ahora, intentar hacer las cosas como Dios me pide tiene 2 elementos interesantes. Tiene un elemento que es humillante y un elemento que es tranquilizador. A la vez se conjugan los dos. Él me pide que haga lo que Él hace y eso me humilla, me derrota, me tumba, pero también me tranquiliza. Me humilla porque me recuerda que
no somos los iniciadores de esta misión. Ustedes y yo no somos los que nos dimos cuenta que había que hacer algo por la humanidad. Ustedes y yo no empezamos esto. No iniciamos esta misión de dar a conocer a Dios a las naciones. No depende tampoco de nosotros, y esto es bien humillante, el cómo iniciamos el trabajo o el dónde se termina. Eso lo decide Él. Pero es muy tranquilizador porque sabemos que por encima de todos los esfuerzos que ustedes y yo hagamos, o los pocos esfuerzos que hagamos, por encima de las caídas que ustedes y yo tengamos, por encima de la mala comunicación que ustedes y yo tengamos, se encuentra la voluntad suprema de este Dios vivo, quien abre los corazones y los ojos de las personas como abrió los nuestros en la ciudad, quien revela su gloria, quien revela los tesoros del evangelio a través de, como dice la escritura, vasos de barro que somos ustedes y yo, sus mensajeros. Así que esta misión de Él, intentar hacer lo que Él nos dice, nos pone a nosotros en su sitio y pone a Dios en su sitio también, en su lugar. ¿Qué tienen entonces de común estos dos pasajes que leíamos en Deuteronomio y en Hechos? Bien, en Deuteronomio el conflicto es entre un pueblo que estaba siendo convencido por el único Dios creador del cielo y de la tierra, que iba a entrar a una tierra politeísta, una tierra de una cultura donde habían muchos dioses. Dios del agua, Dios del fuego, Dios de la productividad, Dios de la fertilidad, dioses de todos. Era esa lucha, esa convicción. Estaban recibiendo una nueva identidad. Y en Hechos el conflicto está entre quienes afirmaban que Jesucristo era el Mesías y que había resucitado, y otros que lo negaban. Unos decían: este es Cristo Jesús que ustedes crucificaron y que Dios ha resucitado. Y los otros decían: no puede ser eso. Así que la lucha en ambos casos es muy parecida. Se hacen afirmaciones o de Dios o de Jesús que no son negociables por el contenido que estas afirmaciones tenían en su significado universal. Son únicas, están diciendo más o menos cada uno de los protagonistas de estos dos eventos. La fe en la obra de Dios a través de Cristo sostiene esa singularidad frente a toda otra reclamación, sea esta una reclamación de carácter religioso o sea esta una reclamación de quien no cree en Dios. La Escritura nos dice claramente: Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vía. No hay otra forma. Uno de los grandes debates de apología en este momento en las universidades para nuestros jóvenes estudiantes es: ¿saben cuál es la gran pregunta? ¿Es Dios el único camino? ¿Es Jesús? Y el debate es interminable. ¿Cómo nosotros y nuestros jóvenes están siendo invitados a encontrar otras formas que no sean Dios? La Escritura claramente nos dice: Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y lo que dicen los apóstoles ahora es: en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como era en la antigüedad, nuestra cultura hoy idolatra el poder, idolatra el saber, la imagen, el selfies. Mírame, mírame, obsérvame. Mira quién soy yo. Mira lo que me estoy tomando. Mira lo que me estoy poniendo. Mira el colorete que uso. Mira el producto nuevo para afeitarme. Mírame, mírame, mírame. Nuestra cultura idolatra el tener, el placer, y esto compite en nuestros corazones por el puesto de honor, por el puesto de lealtad al único Dios vivo y verdadero. Es una competencia feroz, al punto que ustedes y yo ni siquiera logramos reconocer el sincretismo, lo fácil y lo sutil que se han mimetizado estos otros dioses que adoramos y que ya hasta los justificamos. Queridos hermanos, está haciendo desde la antigüedad un trabajo terrible de
derrotar en usted la confianza en el único Dios vivo y verdadero, y la imagen que Él tiene de usted y el concepto que Él tiene de usted, para crear en usted mismo un concepto inventado por otros. Y se deprimen nuestros jóvenes porque ellos no son como es aquel que ellos siguen en Instagram. Yo quiero ser así. Me gustaría ser así. Qué bueno tener una barba como él, un cabello como ella. Están interesados en que ustedes y yo adoremos cualquier cosa menos a nuestro Señor. En Deuteronomio, Moisés se dirige al pueblo antes de entrar a la tierra prometida y les pregunta algo interesante. ¿Ha pasado algo tan grande como esto? ¿Se ha oído hablar de algo parecido? Propone Moisés un proyecto cósmico de investigación que abarca toda la historia humana, desde la creación y todo el espacio universal. Básicamente Moisés nos dice: averigüen, investiguen, revisen el microcosmos, revisen el macrocosmos. ¿Ha pasado algo de esa manera? Su afirmación es que nunca ha sucedido nada similar. Lo que Dios hizo en el Éxodo, salvar a su pueblo, lo que Dios hizo en el Sinaí, darle su norma, no tenía precedente. Dios lo ha hecho únicamente con su pueblo. Con ningún otro pueblo ha pasado eso. Dios ha puesto sus principios en nosotros, con nadie más. Y me gusta que acá podamos decir nosotros, porque acá no podemos definir una nación. Acá somos el pueblo. Hay un pasaje interesante que quiero que me acompañen, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, dice así la escritura. Porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a todos tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de poder y fuerza. Los dos eventos a los que se refiere Moisés, a lo que se refiere la escritura, salvación y revelación, son el pilar, son el fundamento sobre el que el pueblo de Dios debemos caminar. En el Éxodo su mayor experiencia innegable fue que fueron rescatados, fueron salvados. Habían sido esclavos y ahora, según nos dice la escritura, eran libres al punto de entrar en la tierra prometida. Este era un hecho innegable para ellos, para sus esclavizadores, para las naciones alrededor. Había sucedido algo que nunca en la historia humana había pasado. Un pueblo de esclavos se había libertado con poderes que nunca más en ningún otro espacio de la historia se habían visto. Sus esclavizadores lo vieron, las naciones vecinas lo vieron. Ellos, como pueblo de Dios, lograron entender que este hecho innegable les decía que Dios es poderoso para salvar. No había forma de negar semejante evento. Sus corazones estaban convencidos. Ahora, en cuanto a la revelación en Sinaí, lo que hace Dios es que a este pueblo les había revelado su nombre, su carácter, sus demandas y también su compromiso con ellos, su pacto con ellos. Todo esto, según dice la escritura, quedó registrado como evidencia y fue puesto en el arca del pacto para que no solo tuvieran el hecho, pero también tuvieran la evidencia allí del compromiso de esta ocasión asombrosa que Dios había, este evento extraordinario que Dios había hecho por ellos. Dios no es que tenga una misión para nosotros, eso tenemos que tenerlo lo más claro posible. Dios no tiene una misión para su iglesia. En verdad Dios tiene a su iglesia para la misión de Él. En Hechos, Lucas, hablando de un lisiado que fue sanado, y ante el asombro de la multitud,
lo que hace es que Pedro se dirige a las autoridades y refiere todo el crédito de esta sanidad, refiere todo el poder de esta sanidad, según dice él, a Jesús de Nazaret, a quien ellos, por el predeterminado mandato de Dios, habían crucificado semanas atrás. Y les dice: mire, ustedes están viendo a este hombre ahí sanado, no es por mi poder, es por el poder de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero Dios resucitó. Pedro incluye unos elementos allí interesantes, que el Mesías de Dios prometido a los antepasados era aquel a quien ellos habían crucificado, y por el poder que esta persona ahora estaba sanada, y sostenía que Dios lo había resucitado, estaba vivo, lo ha levantado de los muertos. De hecho, la palabra que dice es: Dios lo ha reivindicado, levantándolo de los muertos. Y dice: cumpliendo así las promesas a nuestro padre Abraham. Es interesante la conexión que él hace entre el pacto del Antiguo Testamento y los eventos que están viendo ahora. No hay nada de diferencia. Son eventos claros para nuestro beneficio, y les dicen algo interesante de lo cual nosotros somos testigos. Afirmaba los apóstoles que la bendición y la salvación, y esto hay que tener coraje para hacerlo, únicamente viene a través del arrepentimiento y la fe en Jesús de Nazaret, que en ningún otro hay salvación, dice el versículo 12. Las autoridades preguntan entonces, recuerdan lo que leímos en los versículos 9 y 10, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a leer esos versículos. Hoy se nos procesa por haber Hechos capítulo 4 versículos 9 al 10. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Y dice el versículo 20: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. La fe en Dios, la fe cristiana, se basa en experiencias y evidencias históricas, no en ninguna especulación religiosa. Nuestra fe, la fe y la suya y la mía, no es un evento de la tradición de mis padres. Antier hablaba con mi esposa mientras caminábamos. Los animo, caminen de vez en cuando con sus esposas, los que están casados. Y comentábamos eso acerca de cómo Él se ha ocupado de darnos evidencia de que nuestra fe no es una especulación. Nuestra fe no es un asunto que nos hemos inventado. El evangelio es mucho más que una buena idea. El evangelio es mucho más que un buen consejo. El evangelio, según lo vemos en la escritura, es un hecho real, es una buena noticia para un hecho muy destructivo que sucedió a la humanidad y que Dios resolvió mediante el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. El nacimiento trasciende el hecho de algo, una idea buena para poner en tarjeticas y mandarle a los amigos. Es una muy buena noticia en contra de un hecho muy destructivo y que Dios ha resuelto a través de la obra de Cristo nuestro Señor. De lo que dicen los apóstoles y de lo que dicen el pueblo en la antigüedad, nosotros somos testigos. Nosotros hemos visto a Dios, que Dios tiene poder para salvar. Deuteronomio y Hechos hablan de experiencias públicas, eventos incuestionables que están registrados como fundamento de la identidad y la misión que nos define a nosotros como pueblo de Dios. Lo que el pueblo de Dios ahora sabía ya respecto del Dios creador del cielo y de la tierra, lo que los discípulos ahora saben sobre Jesús, se sostenía en experiencias personales innegables. Nadie lo podía negar, ellos lo habían vivido. Y en la revelación histórica con evidencias y testigos. No era un invento. Así que nuestra misión como pueblo de Dios es simplemente mediante el poder, mediante el control, mediante la dirección, mediante la llenura del Espíritu Santo. Como nos dice allí, uno de los eventos que nos registra la Escritura es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió. La misión nuestra es simple, es mediante la llenura del Espíritu Santo compartimos a los demás lo que hemos visto que Dios ha hecho en nuestras vidas.
lo que hemos visto que Dios ha hecho en la vida de otros. Nuestra misión es compartir la evidencia que tenemos en la Escritura. No tenemos que inventar nada, no nos dejemos enredar. Una de las prácticas de Jesús más interesantes era que cada que llegaban estos grandes pensadores con esas nuevas ideas de interpretación, Él les decía: mire, pero no fue así al principio. Siempre los mandaba a la Escritura, los refería a la Escritura. Cuando Satanás tomó la decisión de creerse más inteligente que Dios y tentar a Jesús, Jesús le dijo: pero eso no es lo que dice la Escritura. Ustedes y yo tenemos el privilegio, y la misión nuestra es simple: es contar lo que está pasando en nuestras vidas, contar lo que está pasando en la vida de otros, sostenido por esta revelación de la Escritura que ustedes y yo usamos a diario. Eso espero. En el centro del Evangelio hay una historia que contar sobre personas reales que han sido transformadas, que hemos sido transformadas, que hemos sido perdonados, que hemos sido libertados, que hemos sido adoptados, que estamos siendo transformados mediante el poder del Espíritu Santo por la fe en la persona real, histórica de Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, y que vamos a ser glorificados al final de la historia. Y tendríamos ustedes y yo que poner así cada uno de nosotros viendo sus caras, de lo cual somos testigos. Ustedes y yo somos testigos de este evento en nuestros corazones. Es por ello que la Escritura es tan importante, porque en la Escritura tenemos el testimonio registrado de aquellos que experimentaron todos estos eventos de primera mano, de aquellos que a costo de su propia vida podían decirle, según nos dice la Escritura, llenos del Espíritu Santo: hoy se nos procesa por esto. No podemos callarnos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Acompáñeme leyendo dos pasajes que me interesa mucho que veamos en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, y luego Juan capítulo 21, versículos 24 al 25. Dice así: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y luego en el mismo libro, en Juan capítulo 21, versículos 24 al 25, dice así la Escritura: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y estamos convencidos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Así que lo que ustedes y yo tenemos en la Escritura es la evidencia de los hechos históricos, públicos, evidentes, con testigos, de en dónde se solidifica, en dónde se para nuestra fe, en dónde encuentra identidad nuestra misión. Ambos textos, tanto de Deuteronomio como Hechos, hablan de un acontecimiento histórico innegable. Está allí, no lo podemos negar, sucedió, hay testigos de una y otra parte. Ambos textos, tanto de Deuteronomio como Hechos, hablan de un testimonio persistente, un testimonio tenaz de los testigos, de los beneficiarios que somos ustedes y yo. El hecho de que usted, por encima de los eventos que está enfrentando su vida, de todas las voces que en su mente le hablan acerca de creer cualquier otra cosa menos que Dios, el hecho de que usted sea convencido por el Espíritu Santo para continuar exponiéndose a esta palabra, habla de esa persistencia suya, de lo que el Espíritu Santo está haciendo en su corazón. No importa si cada 12 meses usted aparece a un culto, sería bueno que aparezca cada 8 días, pero la verdad es que el Espíritu Santo está persistiendo en usted, obrando en usted, transformando su corazón. Y habla también de un estilo de vida que por la guía, por el control, por la llenura del Espíritu Santo se hace evidente, se hace atractivo, se hace impactante, se hace transformador en las personas que lo rodean a ustedes. Ambos textos nos dicen que hubo un evento extraordinario, hubo un hecho extraordinario, hubo personas que experimentaron ese hecho.
En el caso nuestro es esta resurrección de Jesús, este impacto de la vida de Jesús, en la vida de Jesús en nuestras vidas. Y que ahora por el control, la guía, la llenura del Espíritu Santo en nosotros se está convirtiendo en un estilo de vida que atrae. No podemos callar. No podemos dejar de hablar lo que nosotros hemos visto y oído. En su vida está pasando algo, ha pasado algo. En ningún otro hay salvación. No ha sido dado otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos.